Hola a todos, bienvenidos a este vídeo 4, a esta sesión 4 del curso Cómo gestionar mi cartera para batir al mercado. Mi nombre es Javier Lorenzo, soy gestor del fondo de inversión GPM Asignación Táctica. Y bueno, en esta sesión 4 vamos a ver algo de lo que ya hemos comentado en las sesiones anteriores, ¿no? Una de las frases que más me gusta utilizar y que tal vez más impopulares son, porque muchas veces lo que se suele pensar es que para invertir en bolsa tienes que saber adivinar o predecir el mercado y desde mi punto de vista esto es totalmente imposible, ¿vale? Por lo tanto, esta sesión se titula No podemos predecir el mercado. Lo que vamos a hacer es ver ejemplos, tablas de rendimientos y sobre todo vamos a hacernos preguntas que nos van a demostrar o que nos van a llevar a un poco a esta frase, ¿no? A entender lo difícil de predecir el mercado. ¿De acuerdo? Bien. Una de las principales preocupaciones de la mayoría de los inversores es saber qué acciones, qué sectores, qué factores o qué clases de activos lo harán mejor en las próximas semanas, meses, años, cada uno en su forma de invertir. En esta sesión vamos a ver varios gráficos interesantes sobre esto y por qué el mercado es totalmente impredecible. ¿Qué sectores lo harán mejor en la fase del ciclo actual? ¿Vale? Primero, tenemos ya que empezar a jugar, ¿no? Como os decíamos en la sesión 3, a esto. ¿En qué fase del ciclo estamos? Estamos en recesión, estamos en expansión, alta inflación, pero alta inflación con inflación creciente o con inflación decreciente. O estamos con deflación. ¿Qué sectores lo han hecho mejor históricamente en estas fases? ¿Cuáles lo podrían hacer mejor ahora? Y lo que os digo siempre, ¿no? ¿Cuánto de bien o de mal lo van a hacer? ¿Cuánto va a durar? Viendo estas tablas, que os voy a mostrar ahora, podríamos pensar que es fácil elegir los sectores que mejor podrían hacerlo en la fase actual del ciclo económico. Pero a modo de reflexión hago las siguientes preguntas. Ahora vamos. Primero las tablas. Fijaros, según si estamos en la fase inicial de una fase de prosperidad, ¿no? De crecimiento económico, en la fase media o en la fase ya final o en una recesión, tenemos sector comunicaciones, sector consumo discrecional, consumer staples, energía, financiero, salud, industria, tecnología, materiales, rate y utilities. Estos sectores, en función, como digo, de la fase del ciclo en la que nos encontremos, pues pueden estar, se supone, que históricamente lo han hecho mejor o peor, ¿no? Aquí vemos, pues, consumo discrecional, industria, tecnología lo hacen mejor en esta fase, luego en una recesión lo hace mejor sector comunicaciones, sector salud, sector consumer staples. Vale. Vemos cómo se han comportado esos mismos sectores en bear markets, en caídas del mercado, en mercados bajistas. Pues en los 90 hubo un pequeño mercado bajista que el sector financiero, consumo discrecional, tecnológico lo hicieron muy mal, fijaros que cayeron un 30 y pico %, mientras que el sector utilities apenas cayó, el sector energía apenas cayó. En el 98, un poquito antes de las .com, lo mismo, el sector financiero cayó un 20 y pico % y en cambio el sector utilities apenas cayó. Luego llegó la crisis .com y fijaros esto que curioso, mientras que el sector tecnológico cayó un 75%, hubieron sectores que subieron. O sea, hubieron sectores que lo hicieron bien, ¿no? Se recuerda la crisis de las .com como una fase, como un mercado bajista súper duro, súper histórico. ¿Qué pasa? Que ahí las empresas tecnológicas pesaban mucho en el S&P 500. Pero consumo defensivo, salud, utilities, esos sectores tuvieron rendimientos positivos en esa fase, en ese periodo de un año y medio, tuvieron rendimientos positivos. O sea, la crisis fue tecnológica y por lo tanto afectó al S&P 500, pero un más 22%, esto no lo sabe nadie. Muy poca gente sabe que en el año 2000 se pudo ganar dinero invirtiendo en renta variable. Claro, había que seleccionar bien los sectores. Luego, en las siguientes sesiones, en la sesión
7, os voy a enseñar un sistema de asignación táctica sectorial. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego, crisis de 2002, lo mismo. Tecnología, comunicaciones, utilities cayeron mucho, un 50%, pero el sector consumo defensivo solo cayó un 4%. La crisis de 2008, esta no se salva a nadie. Aquí veis que hubieron sectores, financiero cayó un 80 y pico, sectores que cayeron un 60, un 50, y el consumer staples cayó un 30. Salud cayó un 39, o sea, ahí no te salvas. Cuando hay crisis tan duras como esta, ¿ves? Pero imaginad que se nos plantea esta circunstancia y tú dices, bueno, como estamos en una crisis y yo sé que las crisis anteriores estos sectores han caído muy poco o incluso lo han hecho bien, invierto ahí y así mi cartera no cae. No, perdona, tu cartera cae un 30 y pico, un 45, sector utilities que lo había hecho muy bien aquí, cae un 45. Y tú pensabas que te ibas a librar de la caída. ¿Por qué? Porque en las últimas recesiones, en los últimos momentos de caídas del mercado, ese sector lo hizo muy bien y por lo tanto, no. En esta crisis, donde había que estar invertido era en bonos, pero tú eso lo sabes ahora, no lo sabías en ese momento. Pues de forma sistemática vamos a tener estrategias que nos lleven a aumentar la exposición a bonos, a renta fija en nuestra cartera y que nos haga reducir toda la inversión en renta variable que sea, en cualquier sector. ¿Por qué? Porque ningún sector se libra. ¿Entendéis la idea? Todo esto está muy bien a toro pasado. Y es importante entender que hay sectores más defensivos, que hay sectores más growth, más de crecimiento económico, pero eso no te sirve. Únicamente eso no te va a ayudar a ser mejor inversor. ¿Vale? Precisamente por lo que pongo a continuación. ¿Cuánto caerán los sectores que peor lo hagan? ¿Cuánto subirán los sectores que mejor lo hagan? ¿Durante cuánto tiempo será la caída y cuánto tardarán en recuperarse? Y esto mismo que hemos puesto aquí con sectores, os lo digo con factores. ¿Es mejor value o es mejor growth? ¿Es mejor momentum o es mejor empresas de momentum o empresas de baja volatilidad? ¿Es mejor invertir ahora mismo en small caps o en big caps? ¿Cómo podemos saber esto? Y lo mismo con las clases de activos. ¿La renta fija lo hará mal en entorno de subidas de tipos? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo será su recuperación? ¿Es momento del oro y de invertir en materias primas? ¿Las acciones protegen contra la inflación? Sí, no, a veces. ¿Cuándo, cómo, por qué? De verdad, es muy difícil. ¿Vale? Con todo esto os estoy preparando para las siguientes sesiones, ¿eh? Os lo he dicho, lo vengo diciendo. Las primeras sesiones, las primeras 4, vamos a meter la quinta, son teóricas, porque necesito que entendáis todo esto. Las siguientes sesiones, y como ya he repetido muchas veces también, todo lo que veremos posteriormente a este curso, todas las sesiones en directo, todas las charlas de análisis del mercado que haremos, todo el estudio de carteras, de sistemas que haremos, nos van a ya preparar para la gestión. Esto es la base, esto es lo que es indispensable conocer, entender, interiorizar. Y luego ya iremos a la práctica. ¿Vale? ¿De acuerdo? El problema de todo esto es que a la hora de tomar decisiones de inversión, solemos tener criterios subjetivos. Y la parte discrecional y emocional influyen muchísimo en esas decisiones y cambios constantes de ideas. Ya lo he dicho, no podemos saber lo que va a pasar con el mercado. Y nuestros análisis discrecionales están sesgados. Por muy expertos que seamos, por mucho que sepamos de macroeconomía, de microeconomía, de renta variable, de análisis técnico, de análisis fundamental, de lo que queráis, las emociones tienen un componente altísimo a la hora de tomar decisiones de inversión, porque los seres humanos estamos muy mal hechos o muy mal preparados para tomar decisiones con nuestro dinero de por medio.
¿vale? La solución a esto pasa por entender, ¿no? Lo que hablábamos de la humildad. Entender que es muy complicado ser los primeros de la clase en todo momento y que lo importante es tratar de automatizar, sistematizar nuestra operativa para conseguir, en primer lugar, que nuestra cartera se comporte medianamente bien en cualquier fase del ciclo. Y en segundo lugar, que la parte emocional no entre en juego en nuestra toma de decisiones. Esto, a largo plazo, nos dará un crecimiento muy importante de nuestro capital. Para ello, lo que estamos viendo, debemos aprender sobre diversificación estructural, trabajar con distintas clases de activos diferentes y descorrelacionadas entre sí, y por otro lado, aprender sobre asignación táctica, que es en lo que vamos a entrar de lleno en la sesión 5, para dar mayor o menor peso a esas clases de activos en función del contexto de mercado. Pero como decía antes, como ya llevo diciendo mucho, de una forma sistemática, no discrecional y basada en lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo he leído, el analista ha dicho que, el experto dijo que, yo creo que es mejor, que no. Tú no tienes que creer nada, tú tienes que encontrar estrategias con buenos rendimientos, con buen comportamiento, descorrelacionadas entre sí y aplicarlas al 100%. Punto y final. No hay nada más. No hay otro camino. Si confías en exceso en tus análisis, en tus decisiones, en tus criterios, en tus... Al final, eso no va a acabar bien. Cuando se dice que la mayoría de pequeños inversores pierden dinero, es por algo. Bueno, porque son cifras, porque son números. Por lo tanto, nuestro trabajo, como ya he dicho y vuelvo a repetir, es sistematizar nuestra operativa. ¿De acuerdo? Conocer lo que son los sistemas de Tactical Asset Allocation, de asignación táctica, y invertir en base a ellos. ¿Vale? Pues eso precisamente es lo que vamos a ver en la sesión 5. ¿De acuerdo? Así que nada, espero que este vídeo, dentro de lo aburrido que ha sido, que es y que son estos primeros vídeos, os haya resultado útil y nos vemos en los próximos vídeos, en las próximas sesiones. Como ya os digo, desde ya entramos de lleno en los sistemas de asignación táctica para gestionar nuestra cartera de forma sólida y eficiente en cualquier circunstancia de mercado. Un saludo para todos, nos vemos en las próximas sesiones. Hasta luego.